Biblia en el libro de San Juan, capítulo 8. Nosotros sabemos que los días miércoles tenemos esta escuela de liderazgo. La idea es trabajar sobre el alma. Decimos que un carpintero trabaja con la materia prima llamada madera. Un herrero trabaja con la materia prima llamada hierro. Un pastor, un capellán, un consejero de Dios trabaja con la materia prima llamada alma. Si nosotros no conocemos del alma, no vamos a poder hacer un trabajo efectivo, entendiendo que las cosas invisibles son eternas, como el alma, y las cosas visibles son temporales. Nos tenemos que abocar indudablemente a las cosas que son invisibles. ¿Y quién puede enseñarnos acerca del alma si acaso no es la palabra de Dios? Quien nos creó, Dios, es el único autorizado para poder enseñarnos sobre el alma. Lógicamente, los libros cristianos, las universidades cristianas nos ayudan, nos pueden ayudar a aprender muchas cosas. Pero Deuteronomio 29:29 dice que los secretos pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas a nosotros y a nuestra descendencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos buscar y encontrar indudablemente es la revelación, entendiendo que la mente es una de las tres partes que componen el alma: mente, corazón y voluntad. Y la mente no puede un médico hacer una abertura con un bisturí y no va a encontrar el cerebelo o el cerebro, pero no va a encontrar la mente, porque la mente es algo también invisible, al igual que los sentimientos, que las emociones, no las pueden encontrar. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que mentalidad de esclavo o mentes en esclavitud es todo un tema que tenemos que avanzar, y lo vamos a hacer posiblemente en el transcurso de algunos miércoles. Para ello, abrimos primero la palabra en Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Y yo la voy a leer en la Biblia de las Américas. Hoy he escogido Biblia de las Américas como parte de la base de algo que vamos a leer hoy. En esta versión está un poquito más claro y dice la palabra: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Nótese, judíos que ya habían creído en Jesús, pero habían creído en él. Ahora, aquí es donde tenemos que empezar a entender algunas cosas que vamos a hablar en el proceso de este tiempo. Una cosa es alguien que cree, otra cosa es un discípulo y otra cosa es un hijo de Dios. Y vamos a ver cómo ese proceso no es lo mismo. Hay gente que cree en Dios. Acordémonos que la Biblia dice que Satanás también cree en Dios y tiembla. Es decir, hay una realidad. Hay gente que cree en Dios, pero también los musulmanes creen en Dios. Los budistas, el hinduismo tiene millones y millones de hermanos de dioses, entre comillas, y ellos creen entre los tantos, creen en ese Dios creador. Ahora, aquí dice, Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Mire lo que está diciendo el Señor aquí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces, mire cómo pasa ahí, de los que creían a ser un discípulo. Entonces, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos, mire esa respuesta, descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pregunto, ¿acaso Israel no fue esclavo de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de los medos persas, de Grecia y de Roma? Esas, hermano, 5 tremendos que desde el 586, cuando Babilonia toma a los judíos y lo empiezan a llevar a Babilonia y destruyen Jerusalén y destruyen el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Hermano, ¿acaso no fueron esclavos? Claro que sí. Pero ¿por qué entonces
Entonces aquí estos judíos que habían creído en Jesús le dijeron así. Perdón, el verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren lo que le está diciendo el Señor. Y ellos le salen con, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad, acuérdense que cada vez que Dios dice, en verdad os digo, en verdad os digo, es cuando Él está haciendo énfasis en una verdad absoluta. Y dice, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Aquí hace una distinción muy importante entre esclavo e hijo. Y está diciendo, hay una versión que dice, habla del núcleo, creo que es la versión, la que anoté última, la K2. Creo que la K2 cuando dice el núcleo familiar, dice, el hijo no abandona el núcleo familiar, pero el que no es hijo y es esclavo, ese abandona la casa. Acuérdense que para la ley, en la Torá, después de 7 años el esclavo podía quedar libre. Y acuérdense que también lo enseñé, cuando a un esclavo quería seguir siendo esclavo de ese amo, se hacía ordear o agujerear la oreja, entonces le ponían la oreja sobre un palo, le agujereaban la oreja y esa señal era señal de que él quería ser esclavo de ese amo porque ese amo lo trataba bien. Pero ahora Jesús está diciendo, le está hablando de esclavitud. Y entonces lo dice, nosotros nunca fuimos esclavos, nosotros no hemos sido esclavos, hablando de esa generación. Acuérdense también que las generaciones, ya lo hemos explicado y enseñado, se dividían en 40 años y en 70 años. Por eso Jesús dice que no pasará esta generación hasta que el Señor venga. Pero si pasaron 200.000 generaciones, sí, pero de 1948 a la actualidad, hermano, estamos en el año 69. ¡Ay, qué lindo se va poniendo la cosa! Bueno, seguimos. Entonces ellos contestaron, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices ser esclavos si somos libres? Jesús le respondió, en verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. Miren, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, note, ahora se está hablando con mayúscula. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Entonces la pregunta del millón de dólares, no de euros. ¿De qué nos puede hacer libre el Hijo a nosotros? Si acaso no es de vivir bajo un espíritu de esclavitud. Ahí entramos en el tema. Amén, amén. Amén, amén. Sí, Señor. De los 430 años en Egipto, la Biblia dice que Israel fue esclavo 400. Yo después otro día, porque este tema lo vamos a hablar, en realidad la palabra de Dios nos enseña que fueron 400 años que ellos fueron sometidos, dice, 400. Pero uno dice 430, ¿por qué? Porque hay 25 años y 5 años más que después lo vamos a estar viendo en este proceso de estudiar la palabra acerca de los 430, pero en realidad 400. Desde que Israel sale de Egipto, esto es importante, desde que Israel sale de Egipto, hasta que Jesús toca, aquí en Juan 8, está tocando el tema de la esclavitud, habían pasado 2000 años precisos. Miren qué interesante, 2000 años. Creemos que ser esclavo implica tener grilletes. Es decir, nosotros creemos. Cuando hablamos de un esclavo, bueno, es alguien que tiene grilletes en sus manos, en sus pies, que está dentro de una habitación con barrotes. Solemos pensar, ¿verdad? Ahora, en el verso 35 de la Biblia de las Américas, el hijo queda en el núcleo familiar. Ahora bien, ¿en qué núcleo familiar va a quedar el hijo? ¿En qué casa va a quedar el hijo? Ahora, ya vamos a avanzar a todo eso. Justamente la versión K2 dice, ahora,
siempre, pero un hijo sí permanece con ella para siempre. Mi hermano, cuando el Señor dice para siempre, es para siempre. Eso sí que vamos a ver qué bendición. Okay. ¿Se acuerdan de Gálatas cuando también habla del esclavo y el hijo? Dice, aun cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque siendo dueño de todo, aunque el heredero es dueño de todo, por ser niño, está igual que el esclavo, no puede tomar decisiones de la bendición. Entonces más vale que nosotros aceleremos el proceso de ser hijos para llegar a hijos maduros, y entonces siendo hijos maduros podamos tener la bendición de disfrutar las riquezas del cielo. Cuando un hijo es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces más vale que seamos niños maduros, hijos maduros, porque el hijo maduro ya sí puede tomar decisiones de las cosas que nuestro Padre nos regala. Ahora bien, vamos a Éxodo capítulo 1. Quiero avanzar porque es mucho el material que tengo hoy y lo quiero doblar en varios miércoles. Éxodo dice en el capítulo 1, en el verso 11 y 12, también la misma versión: entonces pusieron sobre ellos capataces. Esa palabra capataces es muy importante, ya la vamos a enseñar. Para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios, miren eso, llegaron a temer a los hijos de Israel. Este es un tema que al final lo voy a desarrollar, al final de hoy, ¿no? Entonces, es importante entender que la Biblia menciona en ese pasaje, después ustedes lo pueden buscar, que Faraón toma a las dos parteras, ¿no? Y les dice a las parteras: mira, cuando tú ves a alguna hebrea que tenga un hijo varón, avísame, pero mátalo. Y dice que las dos parteras dijeron: nosotros no vamos a convenir en esto. Y entonces, hermanos, dejaban que Israel procreaba y procreaba y procreaba, y crecían, al punto de llegaron a temer a los hijos de Israel. Mire esa palabra, llegaron a temer a los hijos de Israel. Bueno, ok. Esclavitud. El diccionario de lengua española dice que esclavitud es vejación, opresión, abuso. Esta palabra dominio es muy importante, ya la vamos a ver. Servidumbre, yugo, explotación, despotismo y tiranía. Todo eso es esclavitud. Pudiéramos buscar otros diccionarios y encontrar, digamos, agregar y aumentar algunas otras cosas interesantes en cuanto a esclavitud. Ahora bien, en Génesis 15, pero el verso 13, la Biblia de las Américas dice: y Dios dijo a Abraham, mire hermano, cómo ya Dios le había dicho a Abraham el proyecto que Dios tenía. A Abraham le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Vio quién era 430? 400 años. Ahí oprimidos. Estuvieron 430, pero oprimidos 400 años. Si nosotros multiplicamos a razón de 40 una generación 40 años o 70 años, ¿cuántas generaciones en 400 años mantuvieron una mentalidad de esclavo? Bueno, ahí vamos. La esclavitud ha sido diseñada para muchos años. Mire esto, hermano. Sabemos quién es el diseñador de la esclavitud. Que no tenemos pelo en la lengua para decirlo, ¿verdad? Sabemos que es Satanás. Entonces la esclavitud ha sido diseñada para muchos años con el fin de que sea algo que quede grabado genéticamente a través de las generaciones. Hemos hablado de lo que es la iniquidad, la diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado, entendiendo que la transgresión es algo que yo puedo cometer, un pensamiento malo, yo me estoy dañando a mí mismo.
Pero un pecado puede dañar a mi vida y a mi familia. Ahora, una iniquidad va a afectar a mi familia y a las generaciones futuras. Eso es iniquidad. Entonces la esclavitud fue diseñada por Satanás para tener genéticamente, a través de la tercera y cuarta generación, que habla de Éxodo 34:7, tiene un diseño maquiavélico para poder tener dominio a través de las generaciones. Entonces, hermano, hay que estudiar. Para eso estamos en esta escuela. Para estudiar esto, porque podemos tener todavía un cierto nivel de esclavitud. Escuche eso. Hay niveles de esclavitud. Y vamos a ver culturalmente cómo América Latina, cómo América del Sur, América Central y América del Norte, a través de los años, cientos de años, mantuvieron una cultura esclavista. Bueno, los que estudian el comportamiento humano hablan de, mire esto, todo esto lo vamos a ir desarrollando, ya tengo material preparado, hace tiempo que vengo trabajando con esto. La psicología de la esclavitud, los efectos neurológicos de la esclavitud, cómo de generación en generación podemos ser afectados neurológicamente y tener genética esclavista. Tercero, la ciencia de la esclavitud. Cuarto, la alteración bioquímica del esclavo, que tiene que ver esto con lo que también hemos enseñado acerca de que lo que comieron nuestros antepasados nos afecta a nosotros. Y vamos a ver también cómo la cultura de la comida tiene que ver con la esclavitud. Entonces es un tema para estudiar. La alteración bioquímica del esclavo, el pasado neuronal y gramatical del esclavo, neuronal en el sentido de que lo piensa, porque hermano, es que un niñito, un chiquitito de meses, recién nacido, ya está afectado neurológicamente, pero todavía no habla. Pero cuando empieza a hablar, puede tener palabras esclavas. Mándeme. ¿La pensaste esa? ¿Por qué mándeme? Mándeme. Ya van a ver palabras que tienen que ver con una cultura que nosotros podemos decirla hoy, no, pero lo que pasa es que yo se lo digo a mi esposa porque ella sabe que yo la amo y le digo, ¿qué querés, mi amor? Mande. Ok, pero ¿de dónde viene? Nosotros no tenemos que estar sacando telarañas, tenemos que matar la araña. La comida del esclavo, mire hermano, ya vamos a llegar a todo esto, pero hay comidas en América Latina que tienen que ver con la esclavización. Esclavilización, ok. La comida del esclavo, el síndrome de la esclavitud, la conciencia del esclavo. Cómo una conciencia puede ser manipulada a través de los años y tener una conciencia de esclavo. Todo esto lo vamos a estar viendo. Pueden sacar fotos, ¿no? Los celulares, hermano, a partir de hoy se van a, ¿cómo se dice? No, los vamos a, ¿cómo? Decomisar. Pero solamente los iPhone 6 y iPhone 7, los demás no tienen No, pero si ustedes ya saben, cuando vienen, bajen el volumen del celular. Pero las fotos las pueden sacar, no hay problema. Todo lo que está aquí es para compartir. Muy bien, y el ADN en la esclavitud pasada, presente y futura. Entonces, hermano, este es un tema que de verdad van a ver cómo este tema va a bendecir nuestra aún vida matrimonial. Y cómo tiene que ver con la vida matrimonial y familiar. Bueno, yo hago así, ¿ves? Paso rápido. Y el que no, que dice, ay, pero yo quería sacar $5. Así hacemos la capellanía, ¿viste? Entonces todo el mundo está sacado Miguelito que hermano, vos vendés la miel barata, entonces tengo que darte bien con vos. Hermano, trae una miel el hermano. ¿De dónde es que lo trae, hermano? De Aldama. De Aldama. Se las recomiendo. Qué rica miel, hermano. Bendigan al hermano. Okay. Amén, amén. Amén, amén. No, ¿sabes qué? Bueno, muy bien.
cuenta los años de invasión, conquista y colonización de los países de Europa, como por ejemplo Portugal, Francia, Gran Bretaña, España en algún sentido, porque después de que se unificó España, ¿verdad? A partir de 1492, vemos que los años de esclavitud en el continente americano han sido cientos de años. Entonces me aboqué a estudiar y a buscar y encontrar, por ejemplo, Guatemala y América Central dejaron de ser esclavos en 1492, por lo tanto ellos fueron 332 años esclavos. Miren, Estados Unidos abolió la ley de esclavitud en 1865, por eso al negrito Salomón le podemos decir, hermano, vos sos un pan nuestro, aunque sos negro. Ustedes saben que lo amamos a Salomón, ¿no? Y él se presta para que lo carguen y no tiene problema, él viene de África, ¿no? Muy bien. 3. Cuba abolió la ley de la esclavitud en 1868, tiene 376 años de esclavitud. Miren, Haití, este es un tema que yo lo estoy estudiando porque ahora voy a tener un encuentro de capellanes de todas partes del mundo que vamos a estar en Haití en agosto, y uno de los 4 que va a disertar me toca, entonces voy a hablar sobre esto. Y estoy haciendo una investigación exclusiva de Haití, de cómo llegaron los primeros, que justamente, hermanos, del país de Salomón es donde se originó el vudú, y ellos llevaron el vudú a Haití. Pero este es otro tema, ¿no? 311 años de esclavitud. ¿Cómo en ellos uno sí puede ver, hermano, la esclavitud? Ellos ven a un blanco y parece que llegó Dios, parece que llegó Donald Trump. Se lo dije eso cuando me recibieron el otro día en el avión con honores y todo lo demás. Yo me daba una vergüenza, hermano, ¿viste? Y le digo, hermano, yo no soy Donald Trump, déjate de bromar. No, general, dice usted, esas cosas. Pero es por una mentalidad de esclavo. Bien, un grupo de los capellanes nuestros se fueron a República Dominicana ayer, estoy hablando de ayer. Y muchos de ustedes que lo tienen a Federico, el coronel de allí de Haití, el que está a cargo de capellanía en Haití, allí tenemos más de 240 capellanes que tenemos en Haití. Y ¿saben una cosa, hermano? Llegó un grupo ahora, con 2 carros se fueron a República Dominicana y andaban 1, 2, haciendo de soldado, hermano, me daba una risa. Entonces, derecha, 3, y giraban, y se ponían firmes. Pero me escondían con el lado y mismo con el brazo así, todo flojo, ¿viste? 1, 2, y yo me reí, ¿viste? Recto, y me daba una risa. Si ustedes ven los videos ahí se van a dar cuenta, hermano. Pero se van a dar cuenta de otra cosa. Van a ver la mentalidad. Qué diferente que es. Yo diría, ¿por qué? Ahí está. En 1803 la abolieron, pero hermano, no son esclavos, pero son esclavos. Tienen mente de esclavos. ¿Será que nosotros tenemos algo? ¿Habrá algún nivel de esclavitud en nuestra mente? Eso lo vamos a descubrir hoy. Ok. Por ejemplo, mire, hermano, Ecuador abolió la ley de esclavitud en 1859, 367 años. Pero mire Colombia, abolió en 1852, 360. Mire México. En 1829, teniendo 337 años de esclavitud. ¿Será que 337 años de esclavitud de alguna manera les ha afectado a algunos mexicanos? Y mira Argentina. Bueno, Venezuela en 331, Argentina en 1816, aunque en realidad el 9 de julio de 1816 es cuando se abolió, pero ya en 1802, en 1810, el 25 de mayo de 1810, ya estábamos trabajando sobre eso. Y hermano, pero igual 318 años de esclavitud. Esto es solamente un pantallazo para poder entender que así como Dios le dijo a Abraham, 400 años de esclavitud va a tener tu pueblo. Hermano, ¿por qué? Porque Dios se anticipa para decirle a los profetas las cosas que deben suceder, las que van a suceder, para que nosotros podamos ser libres de él. Entonces esto es muy importante. ¿Ya está la foto? Porque ya empezó a cobrar, ¿eh? Ok. ¿Está? Muy bien. Hay un personaje
en los Estados Unidos, que fue Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, hermano, fue el tercer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y él estaba mirando, le estaba preguntando al hermano Google. Ustedes saben que el hermano Google es mentiroso y que por ahí dice cosas ciertas, pero hay cosas que no mienten. Estaba mirando que por lo menos Thomas Jefferson utilizó 15 frases célebres que todo el mundo recordó. Al menos la historia las guardó como frases muy importantes. Y Thomas Jefferson, ahí está nacimiento y muerte, fue uno de los considerados padres fundadores de los Estados Unidos. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos de 1801 a 1809. Y tuvo una de esas 15 frases, fue, mire, la siguiente: todos los hombres son creados iguales. Pero el tipo seguía teniendo 200 esclavos. Miren ese personaje. Y hermano, fue un presidente de los Estados Unidos. Todos tenemos los mismos derechos. Se trabajó mucho sobre el tema, acuérdense de Martin Luther King. Y hoy se utiliza el nombre de Luther King con el hijo de Martin, que todavía vive, y lo utilizan como una celebridad para llevarlo a ciertos eventos religiosos y aún políticos, porque vende una imagen de todo lo que fue su papá para la historia de los Estados Unidos. Ahora, la frase "todos los hombres son creados iguales" era una frase en teoría, pero no en la práctica. Y entonces vamos a mirar un poquito esto. La proclamación de la emancipación en 1863 en Estados Unidos, donde se abolió la esclavitud. Y la última nación, mire, hoy en día estamos hablando, la última nación en abolir la esclavitud fue en Mauritania, en el continente africano, recién en el año 2007. Y uno diría, bueno, entonces ya terminó la esclavitud. Hermano, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la palabra que leímos es Jesús diciéndole que podían ser esclavos. Y ellos dijeron, nosotros no somos esclavos. Claro, no esclavos en el sentido de lo que nosotros pensamos que es un esclavo, pero podemos darnos cuenta que sí podemos, que hay una mentalidad esclavista. Y ahora ya vamos a hablar de eso. La última nación entonces, Mauritania. Después la pueden buscar y encontrarla y ver esto, ¿no? De acuerdo a los últimos estudios, hoy en día hay unos 36 millones de esclavos en el mundo. Mire esto, hermano. Esto está increíble. Hoy en día hay pero ya van a ver en qué aspecto. 36 millones de esclavos en este planetita llamado Tierra. Todavía hay esclavos. Mire, 36 millones. Pero solamente de esto. Por ejemplo, esclavitud por deudas. Hermano, vamos a pensar por un momento. En Estados Unidos, ¿cuántos habrá que tienen deudas? ¿Qué dice la palabra en cuanto a las deudas? Yo soy uno, no vaya a pensar. Yo hablo de eso. No, yo soy uno. Del sistema desgraciado. Porque es un sistema caído de la gracia. El sistema económico es un sistema babilónico, del cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la tarjeta de crédito. La gente vive empeñada, hermano. Ahora fíjense, esa tiene que ver con una mentalidad esclavista. Ahora van a ver, esclavitud por deudas, esclavitud por servicio doméstico. Mire usted, mire cómo, no, hay gente que cree que porque tiene una dama doméstica, una hermana doméstica, una persona doméstica, ¿viste? No solo tiene que, no, para limpiar ahí, agáchese, por favor, agáchese de rodillas y limpie bien. Hay gente que malévola y menosprecia a una persona que trabaja en un servicio doméstico. Hay gente mala, eso van a ver que tiene detrás una mentalidad esclavista. Ya van a ver. Ok. Tercero, la esclavitud por adopción. De todo esto tenemos que hablar. Hoy le estoy dando un pantallazo de lo que vamos a entrar. Ok. Esclavitud en niños convertidos en soldados, hermano.
Y saben que a través del sometimiento, hermano, realmente generan una... Mire, estaba viendo, creo que fue ayer, yo no me acuerdo. Ayer estaban dando, así de paso, encuentro el caso cerrado, una jovencita, creo que era de 16 años, ¿no? 16, 17 años, que el padre era árabe, aquí en Estados Unidos, ella nació en Estados Unidos, y el padre era árabe y se la lleva a Libia. Ahí se van a vivir a Libia. Y allí, un grupo de terroristas entra a la casa, matan al padre, matan a la madre y la mentalizan como terrorista. ¿Alguien lo vio al programa? Ninguno. Hace muy bien, no miraron. Caso cerrado. Muy bien. El único desgraciado soy yo, hermano, que miraba. Ok. Pero hacen bien, hacen bien. Ok. Y entonces esta niña empieza a buscar, hermano, porque claro, la hacen terrorista. Y no sabemos cómo, pero el gobierno de los Estados Unidos, cuando entró a Libia, alcanzó a manotear un montón de niños que ya estaban mentalizados con una mente terrorista por el Islam y la traen a Estados Unidos a ella. Y el gobierno de los Estados Unidos empieza a buscar y la encuentran una tía, la única tía que era hermana de su mamá. Y entonces ella la adopta, la trae a su casa, pero la chica la echan de la escuela porque descubre que en su computadora estaba inventando bombas. Estaba fabricando bombas. Y hermano, el marido de la tía, que sería el tío, pero que sanguíneamente no. Hermano, él estaba desesperado, quería que la sacaran de la casa. Entonces va a la doctora Polo a decirle, por favor, sáquenme a esta chica de la casa, porque tengo 2 hijos y me los está criando con una mente terrorista. Y entonces es un caso muy interesante, de los casos buenos, ¿no? Que uno puede ver. Y hermano, la doctora Polo, en esto fue sabia, es tan pobrecita, pero en este caso fue sabia, en cómo definió el caso, en cómo lo definió. Y la chiquita pobrecita tenía, de verdad, ella sabía que incluso más, le habían hecho que ella fuera asesina. Y ella lo confesó, dijo sí. La doctora Polo le hace una pregunta aparte y le dice, pero vos mataste gente ya. Sí. 16 años, bueno. El ISIS tiene una mentalidad de convertir a unos niños, hermanos soldados. Y nosotros no, miren, 36 millones estamos hablando. Pero no vaya a pensar que esa cifra es real. Yo puse mi cuotita de investigación y digo, muchísimo más. Ya van a ver. Ok. 5. El tráfico sexual. Esclavitud del tráfico sexual. La cantidad de esclavos, hermano, y esclavas. Cuando las pasan de un país a otro, en Argentina, hermano, que están tan cerca Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, hermano, el tráfico que hay de muchachas que las prostituyen, que las raptan de chiquititas. Ustedes saben en México lo que pasa. En el mundo, hermano, estamos viviendo esto. Ok, matrimonios forzados, y pensé que les llamo, pero también hay de nosotros. Matrimonios forzados, esclavizados. ¿Cuántos matrimonios aquí por arreglar papeles? Hermano, se convinieron en decir, vamos a arreglar papeles, ok, vos me pagas tanto, y después son esclavos. Y es más, la doctora Polo ahí nos muestra un montón de casos de eso, ¿no? Una mentalidad. Ok, hay más, por supuesto. Pero miren ustedes ahora, de lo que las estadísticas, o Google, el hermanito Google, que es mentiroso, nos dice toda la verdad. Porque lógicamente no tiene conocimiento, pero nosotros que somos estudiosos de la palabra, entramos a mirar, entramos a mirar la esclavitud espiritual y cómo la Biblia nos habla. Hermano, millones, si hay en la tierra 7.600 millones de habitantes, en este momento, imagínense, no dudo que en una de esas hasta 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones son esclavos. Quedarán 600.000. Bueno, vamos a ver. Tito nos habla, yo no lo voy a buscar ahora porque necesito avanzar, pero ustedes, hermanos, le van a sacar foto a esto, lo van a copiar para luego investigar y ver si es cierto. A ver si la Biblia dice lo que estamos viendo. Esclavos de deleites y placeres.
Pablo le está escribiendo a Tito y le está diciendo acerca de este tipo de esclavitud. La esclavitud por corrupción, segundo de Pedro 2:19. La esclavitud por ser engendrados de padres con una mentalidad de esclavos. Gálatas 4:24. Esclavos de apetitos. No, pero que falta. Esperen al final y entonces ellos al final le sacan. Si no van a tener que sacar 10 fotos. Romanos 16:18. Esclavos del pecado, Romanos 6:20. Esclavos de impureza e iniquidad. Esa palabra es para estudiar. Romanos 6:19. Esclavos de deudas, aún en la palabra de Dios lo encontramos. Esclavos de deudas. Proverbios 22:7. Sacaré fotos si quieren ahí. Puse 7 nada más, pero hermano, si agarro la concordancia Strong tenemos para sacar cantidad de otras cosas o conceptos de esclavitud. Porque hay palabras que son sinónimos de esclavitud y que están en la Biblia con el concepto de esclavitud. Y entonces esto es interminable. Muy bien. ¿Ya le sacaron, no? Sí, muy bien. En Éxodo capítulo 14 y el verso 3, a ver por dónde voy. En Éxodo capítulo 14, verso 3 dice lo siguiente, de la Biblia de las Américas. Porque Faraón dirá de los... Mire, aquí podemos entender la mentalidad esclavista, que era la mentalidad de Faraón. Faraón lo quería tener todo debajo de él. Y entonces mire cómo piensa Faraón. Dice él, dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, mas no saben que el desierto los ha encerrado. Es decir, ellos van a seguir siendo esclavos. En otras palabras, lo que está diciendo ahí es, aunque se fueron de mí, no pueden estar sin mí. Y fíjense que el Éxodo 4:3 está hablando de cómo pensaba el faraón. Sabemos dónde termina el faraón, haciendo glup, 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 glup. ¿Saben por qué, verdad? Ok. Pero antes de que haga glup, glup, él decía, ok, se van a ir Israel de la tierra, que yo los tengo aquí, de servidumbre, pero cuando se quieran ir, se van a ir y se van a acordar de mí. En otras palabras, no pueden estar sin mí, me van a necesitar. ¿Por qué? Porque la mentalidad esclavista es tener al otro esclavizado. Y te empiecen a preparar los cascos, porque en 2 minutos más vamos a empezar. Pónganse para que no te duela tanto el casco, ¿verdad? Muy bien. El esclavo piensa que el esclavista, escuche esto, es superior a él. ¿Cómo es eso? Que el esclavo piensa que el esclavista es superior a él. Los negros, la raza negra, eran mucho más fuertes físicamente. Pero ¿por qué a través de la historia ellos le tenían temor a un raquítico blanco? Estructuralmente, fisiológicamente, el negro es más fuerte. Pero cuando nosotros entramos a estudiar acerca de esta problemática, entendemos que, por ejemplo, cuando un niño nacía, el niño negro, ¿no? Nacía, le enseñaban, lo adoctrinaban diciéndole, tenés que ser fuerte, porque si sos fuerte, vas a poder prevalecer. Tenés que ser fuerte, hijo. Y era algo que el padre y la madre, cuando era varón, pero cuando era mujer, ¿saben lo que le decían? Hija, te van a violar. Tenés que estar preparada para cuando te violen. Miren, hermano, esto lo estaba leyendo hoy, yo decía, Dios, miren cómo preparar en esa mentalidad de esclavo, cómo una verdad que no debería ser verdad, ellos la asimilaban. Entonces el muchachito fuerte, el muchachito negro, hermano, se preparaba con músculo porque sabía que iba a tener que, y si quería ser un buen esclavo, necesitaba de la fuerza. Pero la mujercita, cuando crecía, sabía que era parte de un blanco que le iba a violar. Y entonces, ¿saben dónde nace el principio de las feministas? Interesante eso. ¿Saben dónde nace el principio de las feministas? En
en la raza blanca, en las mujeres de raza blanca. ¿Por qué? Porque el marido, el terrateniente, en aquel tiempo, el marido, ella sabía que a la larga el marido iba a buscar una jovencita para violarla o para hacerla suya. ¿Y sabe lo que pasó en la historia a través de los años? Que después la mujer negra se acopló también a esa misma mentalidad. Pero miren de dónde viene la historia. Por eso es tan importante conocer historia. Para no repetir como decía el colombiano, la película que dieron ¿cómo era el Pablo Escobar Gaviria? ¿No vieron nunca la serie de Pablo Escobar Gaviria? No me digan que no la vieron. Yo fui el único desgraciado que la miré. Y la miré a toda la historia esa de Pablo. Y entonces, cuando comenzaba la serie de Pablo Escobar Gaviria, que era un traficante, un bandido, decía que no, justamente el que ignora la historia está condenado a volver a repetirla. Ah, vos también la veías entonces. No, pero fíjense, hermano, cómo desconocer la historia nos puede llevar a cometer errores catastróficos. Y no solamente eso, porque si cometiéramos errores, sino poder aún llevarlo a que nuestras futuras generaciones caigan en esos errores. Y eso sí que es terrible. Ok. Ahora miren, en Éxodo, en el capítulo 3 y en el verso 7, encontramos también una historia que dice: yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido en Misraim, y he oído su clamor por rescate de sus amos. Esta palabra amos en realidad es capataz. Yo ya la voy a buscar porque ahora la última no encontraba la versión. Yo sé que la leí en la tarde. Entonces, fíjense que había dos tipos de esclavistas. Dos personas. Dos identidades que hoy podríamos entender que tienen que ver con una jerarquía diabólica. Que ahora lo vamos a ver eso. Entonces esta palabra amos, que es capataz, en hebreo es nagás, y es uno que golpea, tortura, verdugo que fabrica esclavos a través del temor, violencia y golpes. Entonces cuando uno de estos esclavistas agarraba a alguien y hermano lo sometía a golpes, no quiero traer fotos, pero tengo fotos que pudiera mostrarle, quizás las pueda mostrar más adelante, de ver las espaldas de los negros. Hermano, cómo las azotaban. Y la frase era: y la próxima vez será peor. Esa era la frase. Miren, hermano, cómo los torturaban y creaban un síndrome de miedo, de terror, de miedo. Entonces obedecían porque sabían que la próxima iba a ser peor. Entonces, amos es nagás, uno que golpea, tortura. Era el que estaba con los esclavos. Era el que les infligía los castigos a fuego. Los vivía torturando. Pero también estaba el otro, que en Éxodo 1:11, también en la misma versión, dice: entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. ¿Quién es este llamado capataz o capataces? En hebreo es zar, y era el jefe, era aquel que daba las órdenes, los adoctrinaba a los zar, no, lo que hablé recién. No, en hebreo. Sagaz. A los sagaz. Los zar, nagás. Los zar adoctrinaban a los nagás para que los nagás hicieran el trabajo. Pero ellos eran los que pensaban qué tipo de pena, qué tipo de daño podían hacer. Miren esto. Jefe que da órdenes diciéndoles qué hacer y cómo lo deben hacer. También se les llama los maestros de esclavos. Toda una mentalidad. Ahora,
animalista, lo que busca es romper la voluntad. ¿Y cómo lo hace? De la misma manera que a un animal. Y cuando uno entra a buscar, ahora le voy a contar una vida, yo le diría, si pueden cómprense este librito, yo lo voy a buscar, lo voy a comprar, lo quiero leer. Allá les voy a decir de cuál. En la cual ellos hablaban de la técnica de animalización. Técnica de animalización. Era marcar el cuerpo con violencia. Y lo interesante es cómo ellos en aquel tiempo adoctrinaban a un caballo. Y entonces ellos hicieron toda una técnica de estudio. Es increíble lo que vamos a ir descubriendo estos miércoles. Entonces, en la técnica de animalización, el maestro del esclavo, del zar, estudiaba el espíritu, miren ustedes, el alma y la psicología del sujeto para el propósito, el objetivo era el dominio. ¿Cómo dominarlo? Claro, ellos lo veían, los blanquitos lo veían, los negros grandotes, ¿viste? Fisicudo, ¿no? Hay que utilizar esto. Esto es más poderoso que la fuerza. Por eso se inventó la pólvora. Ok. Entonces, esta era la técnica. Y el maestro del esclavo, el zar, hermano, era el que estudiaba, se dedicaba a eso. Pero, sometimiento, y aquí entramos al tema. Es cuando alguien se da cuenta que logró imponer temor en otro. Trata de volver a crear miedo con el fin de obtener dominio. Cuando hablamos de algunas enfermedades mentales, que hemos hablado de 7 enfermedades mentales, la paranoia es una, pero también cuando entramos a ver gente que con una psiquis totalmente enferma intenta a través de una orden, a través de un grito, a través de una coacción física, producir miedo en el otro, lo que hace como resultado es, en la próxima vez, volver a gritar, volver si es necesario pegar, con un único fin, que mire, es el alma del esclavista, el dominio. Si tenemos que hablar de dominio en la tierra, hermano, no se salva ni la teología del dominianismo. ¿Qué es la teología del dominianismo? Hemos estudiado en la Universidad Teológica y hemos llegado a las conclusiones que la teología del dominianismo es cuando decimos el reino de Dios ahora. Y entonces decimos, porque Dios tiene que reinar ahora, entonces tenemos que estar metidos en política y un pastor tiene que dejar el púlpito para dedicarse a la política y tenemos que estar metidos en el arte y tenemos que estar metidos... La teología del dominianismo es Cristo tiene que reinar ahora. No. Cuando en realidad, hermano, nosotros sabemos que el Señor va a reinar en el reino milenial. Que ahora sí decimos amén, doctor. Decimos amén. Amén. Ya me siento libre ya. Porque nosotros sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. El Señor reina, pero reina en 2 lugares, en el trono de Dios, desde el trono de Dios y desde nuestros corazones. Pero en la tierra, hermano, el príncipe de este mundo es el que tiene dominio. Prende la televisión y te va a dar cuenta. Entonces nosotros pretender cambiar la mentalidad de los narcos, lo único que tenemos que hacer nosotros es predicar. Predicarle a los narcos, predicarle a los presidentes, predicarle a quien fuera. ¿Viste? Porque el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Pero lograr, hermano, que todo un planeta, como el planeta Tierra, llegue a decir, sí Señor, nosotros queremos, hermano, eso es una utopía. Porque aún cuando miramos nosotros, cuando al final de la historia miramos el gran trono blanco, nos damos cuenta que los que van a ser juzgados en el trono blanco son los impíos y que se van a morir en el infierno. Aún cuando el Señor venga, en la Epifanía, con la iglesia, no hablo del rapto, hablo de la Epifanía, cuando el Señor venga con la iglesia, la primera batalla es Armagedón. Y hay un montón de gente, hermano, ya fue el rapto, ya pasaron los 7 años de la tribulación, viene Armagedón, y hermano, el Señor tiene que mandar fuego del cielo para aniquilar al enemigo.
cuando Satanás es atado y pasan los 1000 años, hermano, se vuelve a levantar otra vez un mundo espiritual de maldad que tomaron la mente de las personas y volvieron a batallar contra Dios. Entonces vos decime, hermano, si acaso el Señor ahora, Él va a reinar en el reino milenial con la iglesia aquí en la tierra. Pero cuidado con ese concepto de Dios reina hoy. Dios reina, claro que Él reina, porque Él en definitiva le está reinando, porque el diablo es un esclavo suyo. Pero no la teología del dominianismo, que tiene que ver, hermano, con decir, nosotros tenemos que tener el control. La iglesia, ¿el control de qué? El control te sujeta a vos, hermano, porque el poder, cuando el diablo te da poder, te quiero ver qué tal madera sos. Porque cuando vos tenés poder, vos podés manifestar ciertas cosas que están adentro que vos no sabías. Te daría $1 millón en la mano hoy, te firmaría un chequecito y que mañana lo pudieras cobrar, a ver si tu vida no cambia. A ver si vas a venir todos los miércoles a estudiar la palabra. A ver si vas a venir al culto. A ver si vas a venir a las 5:30 de la mañana a orar. A ver, te quiero ver. Quizás hay muchos que sí, gloria a Dios. El hijo maduro. Pero hay otro hermano que con $1 millón su vida cambió. Dominio. Y no somos capaces de entender, hermano, dentro de la iglesia no puede haber dominio. Yo no puedo, por más pastor, no puedo dominar a ustedes, ni lo voy a hacer. Jamás lo voy a hacer. Pero ustedes tampoco. Tampoco. Ni dominar a otro, ni dominar al pastor, ni querer tener control. Yo no quiero. Yo quiero exponer la palabra y cada uno ahí dará cuenta a Dios de sí. Amén. Entonces el sometimiento es cuando alguien se da cuenta que logró imponer eso, poner temor en otro y tratará de volver a crear miedo con el fin de obtener dominio. ¿Cómo me gustaría que mucha gente de la iglesia tuviera hoy? ¿Cómo me gustaría que tuvieran hoy? Bueno, ¿por qué, hermano? Hay una palabra preciosa ahí en Éxodo. Mire lo que dice, hermano. Capítulo 1, verso 12. Dice: pero cuanto más los oprimían, mire eso, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Hermano, aquí hay un secreto. El secreto es que el que quiere dominar, en el fondo, salud, tiene temor. Escuche eso. Escuche. El que quiere dominar, en el fondo quiere dominar porque tiene temor. Ya vamos a entrar en el matrimonio ahora. Por eso le dije, váyanse poniendo los cascos. Esta gorra, hermano, no te va a servir. ¿De quién era? No te va a servir. Bueno, está aquí, ¿no? Ok, pero fíjense eso. Dice la palabra que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel, pero si ellos eran los que estaban teniendo dominio sobre los judíos, sobre los israelitas. ¿Por qué temían? Entonces el dominio, el querer tener dominio, establece que en el fondo sos un débil con temor. Ok. Y mire lo que dice entonces en Efesios. Porque antes de la orden, antes de que el Señor les enseña dos cosas a las mujeres y les enseña dos cosas a los varones, dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, vamos a ir clarito. Por la duda, ¿viste? Por si alguien dice, no entendí, querida, llega a la casa y le dice, no entendí lo que quiso decir el pastor, no entendí, te lo voy a explicar ahora por la duda para que lo digan, no entendí. Y esto va a bendecir a las mujeres. Pero ojo, no se me levanten como Jezabélica después de la casa. Pero la verdad es esta, hermano. Unos a otros. Yo no puedo someter a mi esposa. No puedo ser un bandido. Porque yo soy hombre, vos te tenés que sujetar. Vamos a empezar por parte.
dijo Jack el Destripador. Sometiéndoos unos a otros, es que yo me tengo que someter a ella y ella se tiene que someter a mí. Sometiéndoos unos a otros. Entonces, el sometimiento o la cultura de querer, perdón hermanos queridos varones, pero lo voy a decir. Acá en la casa mando yo. Si vos mandás, no manda Cristo. Entonces eso no es de Dios. No es que en mi casa mando yo. ¿Quién te dijo eso? Dice San Rafael capítulo 5 versículo 200. ¿Vale? Es someterse el uno al otro. Después le dice a la mujer que la mujer, número uno, no se separe del marido. Y número dos, el marido es cabeza. Porque lo estipula la Biblia, punto. Pero eso no significa que el hombre puede tener dominio sobre la mujer. Ni la mujer domina sobre. Es sometiéndoos unos a otros. ¿Y al hombre qué le dice? Al hombre le dice, amarás a tu mujer como a ti mismo. Y dice, y vivirás con ella, pero sabiamente. Las dos cosas que le pide el Señor al hombre. Que la ame y que sea sabio. Y hay que ser sabio para estar con una mujer. Nosotros decimos, no sé, nacieron en Marte, no sé. Y nosotros, preguntarle a ella y van a decir, ¿ustedes nacieron en Júpiter? Entonces, hermano, mire la importancia de entender esa palabra sometimiento en los matrimonios. Tiene que haber los dos un sometimiento a Dios. Los dos. No es que acá mando yo. ¿Por qué? Porque yo traigo el dinero en la casa. Te quiero ver cuando te corten una pierna. Y ya no puedes ir a laburar más. Y tiene que salir la mujer a trabajar. Ese es el ejemplo. Algo muy loco, ¿no? Sí, súper lejos. Ok, hermano. Pero ¿cuántas veces hay procesos en los matrimonios donde la mujer sale a trabajar y el marido se tiene que quedar? Pasa. Y en este país pasa. Pero eso no significa que cuando ella salga a trabajar, porque ella pone dinero, ahora toca a ella. Ahora, querido, el dinero lo traigo yo, así que vos te sentás, lavás, planchar, hacer. Y hasta trapear. Ok. Pero mire esto, hermano, esto es muy importante. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Pero la verdad era que el que sometía le tenía temor al otro. Y eso lo encontramos, escuchen. Esto lo encontramos aquí, base bíblica. Llegaron a temer a los Israel. Entonces, ¿cómo manejamos el dominio? Es más, en la cultura encontramos el dominio del hermano mayor también, que ya después lo vamos a estar estudiando en tema. Cuando en una familia el hermano mayor es el que, yo soy el hermano mayor y acá se hace lo que papá no está ahora. Es un hermano, igual que nosotros. Sí, hermano, hay gente que tienen un carácter, ¿viste? Que mamma mía. Entonces, creen que pueden tener, ¿viste? La decisión de la casa y el que más grita, ese es el que tiene la verdad. ¿Será así? Por eso a veces en los púlpitos se grita tanto de aquí, ¿no? Porque las palabras las lee la gente. Entonces se grita para tener dominios. Pero en realidad no saben explicar. Entonces grito. Porque no saben explicar la verdad. Y en la casa sucede eso. Los gritos. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritamos? ¿Cuándo llegamos a gritar? Fíjense si acaso no es cuando queremos mostrar una verdad. Y levanto la voz para quien me entienda. Y entonces dice la palabra todo lo contrario. La blanda respuesta aquieta la ira. Entonces tenemos que mirar el nivel de dominio, el nivel de esclavitud que puede haber en nuestra mente, porque hemos tenido parámetros que quizás no eran los mejores, y los parámetros fueron nuestros padres o nuestros abuelos los que nos criaron, y ellos venían con una mentalidad de esclavo. Entonces, como tenía una mentalidad de esclavo, nosotros repetimos frases esclavas, frases y palabras. Ya lo voy viendo todo eso. Que nadie se sienta ofendido, pero la verdad es eso.
tenemos que analizar una serie de cosas de por qué somos y hacemos lo que hacemos. ¿Por qué somos como somos? Querido hermano, el tema de la esclavitud es un tema que Jesús abordó. Y si Jesús lo abordó, y si Él dijo que la palabra era la que los iba a hacer libres, más vale, hermano, que nosotros estudiemos la palabra. Que realmente nos aboquemos a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae libertad. Libertad en una familia, libertad en un matrimonio, aún libertad en el trabajo. Libertad en el trabajo. Y hermanos y hermanas, Dios no nos llamó a ser esclavos. Pero yo soy de aquellos que puso la orejita hace buen tiempo atrás, puso la orejita y dijo, amo mío, quiero ser tu esclavo. Agujereame la oreja. Yo quiero tener una marca en mi cuerpo que identifique que yo sí quiero ser esclavo. Acuérdense que Reina y Valera tradujeron mal la palabra siervo. Y todas las veces que el apóstol Pablo dice, yo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, está mal traducido, es esclavo. Esa palabra siervo en el original es esclavo. Y hermanos, yo creo que vos y yo queremos ser esclavos nada más que de Jesucristo. Pero de nadie más. De nadie más. Esclavo de Jesucristo y con una actitud, hermano, a la palabra de Dios, a estudiarla. Y hermano, hermana, si hablo a matrimonios, a parejas, matrimonios aquí, recuerden esto. Cada vez que vos quieras ejercer dominio, el Señor dice, ok, yo me cruzo de brazos. Ahora, cuando vos decís, Señor, nosotros queremos que vos reines en nuestra casa. Y nosotros nos cruzamos de brazos. Entonces el Señor viene a nuestra casa. Y viene para bendecir. No intentemos dominar. Eso no viene de Dios. Viene de las tinieblas. Y viene de un plan maquiavélico de Satanás para traer aprisionamiento, falta de libertad. Y hermano, qué lindo que es poder ser bendecido. Después de llorar. Okay. Vamos a orar y vamos a terminar, hermano. Ya terminé 4 minutos antes, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre querido, queremos darte gracias, Señor. Nuevamente gracias, muchas gracias por tu palabra, Señor. Padre, anhelamos, como decíamos el domingo, que cada palabra, Señor, sea una prótesis en nuestras vidas, para corregir, Señor, lo que está torcido, deficiente. Pero Padre, nosotros hoy como iglesia, como liderazgo de esta congregación, hoy, Señor, queremos pedirte, suplicarte, Señor, que todo resabio de una mentalidad esclavista en nuestra vida, Señor, se destruya por medio de tu Espíritu. Señor, nosotros no queremos hacer nada que en el fondo viene con una intención de las tinieblas. Nada, en nuestra mente, Señor, queremos mentes totalmente libres, Señor, de todo concepto de esclavitud. Padre, queremos bendecir, Señor, cada familia, cada hogar, cada matrimonio aquí representado. Señor, nosotros en el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a querer tener dominio. Mi hermana, todas las hermanas que están aquí, repitan después de mí, por favor. Las hermanas solamente, después de los hermanos. Hermana querida, repetí después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que en gran parte en mi vida he querido tener dominio. Señor, yo reconozco que tú eres el único Señor. Y en el nombre de Jesús, yo renuncio. En el nombre de Jesús, voluntariamente, yo renuncio a querer tener dominio. En el nombre de Jesús, yo renuncio. Solo tú, Señor, eres el amo en nuestro hogar. Lo declaro voluntariamente y en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los varones repitan después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que yo no soy el que
manda en la casa. Señor, yo renuncio a querer mandar en mi casa. Hoy, Señor, te rindo a ti el trono que te corresponde. Señor Jesús, tú eres el que manda en mi casa. A partir de ahora, Señor, tú eres el que manda en mi casa. Señor Jesús, yo renuncio a querer mandar, a querer tener dominio. Renuncio en el nombre de Jesús. Y todos juntos, hermano, todos juntos. Decimos ahora, Padre nuestro, como iglesia, nosotros declaramos que somos siervos tuyos, que somos esclavos tuyos y que tú eres nuestro Señor, nuestro Kyrios, nuestro Señor, nuestro amo, absoluto, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso al Rey, hermano. Palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón,